Neon Genesis Evangelion, un anime de culto que ha causado un nuevo hype por el estreno de su nueva película, lo que nos ha obligado a algunos a retomar el anime y verlo una vez más. Sin embargo, tal y como pasó cuando fue estrenado por primera vez en 1995, ha causado más confusión por su desarrollo y final, debido a que los últimos episodios, en especial el 25 y 26, se vuelven muy psicoanalíticos y filosóficos. Hoy me doy a la tarea de hacer una recopilación y somera explicación de la psicología y psicoanálisis que hay detrás de esta serie. Siendo sinceros, desconozco si algún psicólogo se ha dado a la tarea de esto. Solo me cabe decirte que esta es la primera parte, ya que en otro video abordaremos las referencias religiosas de la serie. Creo que no está de más mencionar la alerta de spoiler, ya que tocaremos lo que aparece en la serie y algunos fragmentos de las películas. Iniciamos en el capítulo 1, en el que Shinji llega a Nerf. En este momento, Tokio 3 está siendo atacada por un ángel, provocando así que algunos escombros caigan cerca de Shinji, por lo que la unidad 01 se activa sin que exista un piloto. Para explicar esta parte debemos saber que los EVAs son el resultado de la experimentación con los restos embrionarios de Adán. Debido a esto no poseen alma, puesto que ésta le fue implantada a Tabris, 17º ángel, o Kaoru Nagisa, 5º niño elegido. Otro dato que necesitamos saber es que se habla de la desaparición de Yui Ikari, madre de Shinji, dentro de las instalaciones de Nerf, en un periodo en el que los EVAs están en una etapa temprana. Sin embargo, aún en estas condiciones Yui logró una sincronización con el EVA 01 al 400%, fusionándose directamente con él y siendo la razón por la cual Shinji es el único que puede pilotear esa unidad, y que es también la única unidad que se mueve sola, siempre para proteger a Shinji. Sintetizando esta información, podríamos decir que la madre de Shinji es uno con el EVA, es y no es el EVA al mismo tiempo, por lo que conferir protección y el saber cómo era la madre de Shinji cuando era más joven nos indicaría que se trata de un pecho bueno. En la teoría psicoanalítica de Melanie Klein se menciona la internalización de los objetos como parte del desarrollo de los niños. Se divide, por lo general, en pecho bueno, una madre que protege, que otorga confort y confianza, y que además deriva de una pulsión de vida o amor. En este estadio está Shinji, pues percibe a su mamá como un pecho bueno, que dota de confort y placer, y su pulsión de vida se ve reflejada en cómo actúa con la mayoría de las personas, siendo amable y priorizando la conservación de la vida sobre cualquier otro resultado. Esto último lo vemos más ejemplificado cuando Shinji se niega a asesinar a Kaoru, cuando protege y salva a Rei, y también cuando busca proteger al cuarto niño elegido aún sin saber su nombre. Por otro lado, el pecho malo es todo lo contrario, ya que el niño introyecta una imagen de una madre distante, dolorosa e intimidante, derivado además de una pulsión de muerte o destrucción. Aquí se encuentra Asuka Langley, ya que se menciona también que la madre de Asuka intentó sincronizarse con el EVA 02, resultando en un fracaso que le dejó secuelas graves, a tal grado que confundía a su hija con una muñeca, la cual deseaba asesinar y que de hecho terminó degollando. En el transcurso de la serie vemos que Asuka introyectó una figura mala de su madre, derivando en una pulsión de muerte que se muestra en su actitud arrogante y violenta hacia cualquier persona, siendo la agresión la principal forma de expresión, principalmente hacia Shinji, su contraparte psicológica. Ya llegados a este punto podemos hablar de Eros y Thanatos, las dualidades descritas por Sigmund Freud, en la que Eros es la pulsión de amor y conservación, o sea Shinji, y Thanatos el deseo de destrucción y muerte, Asuka. Otra teoría descrita por Freud es la segunda tópica, en la que se mencionan las tres instancias de la mente. Ello, la parte más primitiva ligada a los deseos, el placer y la supervivencia. En este caso, Asuka y Misato, quienes presentan un desinhibido deseo sexual que reprimen constantemente, excepto cuando se trata de un prototipo de hombre que le recuerda a su padre, es decir, Kaji en ambos casos. Super-yo, estructura que contiene los esquemas de valores y las reglas sociales. Esta instancia regula el comportamiento y es la contraparte del ello. En el ejemplo de Evangelion hablamos de Shinji Ikari y Kaji, quienes curiosamente son los depósitos afectivos de Asuka y Misato. Aunque algunos teorizan que el super-yo podría ser Rei, realmente esto no tiene sustento, puesto que Rei solo muestra obediencia en cuanto le genere placer de satisfacer a Gendo Ikari. Por último se encuentra el yo. Es la estructura que regula las dos anteriores, ya que el ello y super-yo demandan cosas diferentes, pero es el yo quien debe definir qué es lo socialmente correcto, qué es lo bueno y lo malo, y es el generador de los mecanismos de defensa, porque, si el super-yo domina en una persona, es probable que hablemos de alguien obsesionado con la negación de sus deseos. Si domina el ello, obtenemos una persona que es esclava de sus más bajos instintos. Así que,
Esta es la estructura que también está expuesta a la angustia. Para fines de este video hablamos de Rei y Ritsuko. Creo que está por demás decir la resolución a la que llegan los personajes en la selección de parejas amorosas, siendo Misato la que da el primer paso consciente al mencionar que buscaba en Kaji lo mismo que quería de su padre, pero sin que la relación fracasara, volviéndose dependiente de él. Después podemos ver en Asuka una serie de conductas extrañas, como cuando ella se recuesta al lado de Shinji para que éste la bese, pero sin embargo deja escapar de sus labios la palabra mamá. Si lo pensamos de esta manera, Asuka estaba muy ansiada por reencontrar a su afectiva y protectora madre, justo características que veía en Shinji, pero que le frustraron a la vez por lo poco masculino que es Shinji. Este, por su lado, rechazaba completamente a su padre, llegando a aceptar su odio y rivalidad con él por la desaparición de su madre, tal y como lo menciona Sigmund Freud en la teoría del complejo de Edipo, en el que el niño menor se deberá enfrentar a su padre por el amor de la madre, hasta que éste lo castre de forma simbólica, y será entonces que el niño deberá buscar otra figura de deseo afectivo y sexual, que puede ser similar o hasta a veces idéntico a la madre, como lo fue Kaoru para Shinji. Que el complejo de Edipo aparezca en la serie también se refuerza en la forma en que se presenta a Gendo, siempre en la parte superior, nunca nadie sobre él, que más que ser una referencia a Dios también se presenta de forma gráfica como un obstáculo de avance psicológico, principalmente para Shinji. Una referencia obvia al psicoanálisis se encuentra en el capítulo llamado El dilema del erizo, una paradoja expuesta por Arthur Schopenhauer y Sigmund Freud, en el que se habla de un grupo de erizos que deben acercarse a sí mismos para darse calor en temporada de frío. Sin embargo, sus propias púas generarían daño a los otros por su mera naturaleza, por lo que en este caso se referiría a Shinji y sus relaciones sociales. En el capítulo número 16 se enfrentan a un ángel que de hecho es una sombra. En el psicoanálisis de Carl Jung, se habla de la sombra como un arquetipo que contiene nuestros más primitivos instintos, nuestros deseos más egoístas, lo más reprimido de nuestro ser y aquello que no nos permitimos ser por causar daño o incomodidad. También se habla que es común que cuando odiamos algo de una persona es debido a que existe en nuestra sombra, y todos tenemos una, a la cual debemos enfrentar si deseamos llegar a un estadio de plenitud y conciencia. En este mismo episodio vemos que Shinji es absorbido por la sombra del ángel. Sin embargo, momentos antes mostró una actitud que según él le molestaba de Asuka. Estamos hablando de la arrogancia, pues según él le demostraría a Asuka cómo debía enfrentarse a un ángel, ya que él era el número 1 en los resultados de pruebas de sincronización. Podríamos decir de forma figurativa y literal que su sombra terminó por desaparecerlo. Debemos entender también que en Evangelion se exponen tres existencias: la existencia individual, la que todos conocemos y experimentamos; la existencia espiritual, en la que todos somos uno y que abordaremos en el otro video; la existencia de nosotros en los otros y de los otros en nosotros. Esta última se refiere a los significados e imágenes que están en las mentes de los demás, los conceptos que tienen los demás de nosotros, y que a su vez nosotros tenemos de ellos. Esto es más extensamente explicado en el psicoanálisis lacaniano. Volviendo a la escena, Shinji le pregunta al ángel: ¿quién eres? Y este le responde: Shinji Ikari. A lo cual Shinji dice: ese soy yo. El ángel le explica que él también es Shinji, puesto que la existencia de Shinji está dividida en dos: el concepto que los demás e incluso él mismo tiene de la persona cuyo nombre es Shinji Ikari, y a la vez de quien experimenta la vivencia de ser Shinji Ikari. Sin embargo, Shinji le confiesa al ángel que tiene miedo de ser rechazado, y esto se explica mejor desde la filosofía, puesto que necesitamos de los demás para existir, y no sabemos que existimos si no somos percibidos por otros. Es por esto que Shinji teme ser rechazado, puesto que el hecho de que lo rechacen lo estaría poniendo en una posición de no existencia, o similar a la muerte, a lo que después el ángel responderá que todo es culpa de su padre, y es aquí donde volvemos al psicoanálisis y la psicología, puesto que es el miedo al rechazo y la necesidad de atención y validación de su padre lo que él necesita o cree necesitar para estar bien, dado que esta es la razón por la que él pilota el EVA y no se va de NERV. A estas alturas de la escena, el ángel actúa como un sustituto de terapeuta, mostrándole fragmentos de memorias en los cuales distintos personajes le dicen que se está teniendo lástima a sí mismo, y lo único que necesita para sentirse bien es a sí mismo, ya que él mismo se engaña. De hecho, esto mismo le es cuestionado por su inconsciente en forma de Rei, al mencionarle que no puede depender solo del EVA como método de validación, puesto que básicamente él no es nadie más allá de un piloto de EVA, y que su existencia solo es justificable sobre un robot y nada más. Shinji se compadece a sí mismo y reniega de su naturaleza de humano por no tener capacidades adicionales. El ángel le contestará entonces que termina siempre por negar lo malo que pasa en su vida, tal y como lo haría alguien que tiene introyectada la imagen de pecho bueno que ya hemos mencionado. Shinji termina por salir del ángel en un baño de sangre, como si se tratara de un nuevo renacer,
Esto tras admitir o aceptar ciertas cosas que el ángel le había mencionado. A estas alturas ya podremos darnos cuenta de los problemas de la mayoría de personajes con el padre. Dato curioso es que todos tienen como enemigo en común a un producto de la parte masculina de las semillas creadoras, es decir, la emulación del padre, o los residuos de lo que fue un padre, en este caso, Adán. Las mujeres alrededor de Shinji constituyen partes sustitutas de una madre, siendo Misato la parte madura y protectora, Rei la parte emotiva y femenina, y Asuka el componente erótico y atencional. Esto es reforzado en el capítulo 20, en el que Shinji ve representaciones de Asuka, Rei y Misato, las tres sin ropa, mencionando querer hacerse uno con él, para posteriormente mostrar una silueta de su madre, la cual, según él, desprende un aroma que primero confunde con Misato y luego con Rei. Algunas ramas de la psicología sostienen que existe la interacción de la madre aun cuando el individuo se encuentra en el útero, después de ciertas semanas de gestación, por lo que ya puede ir formulando emociones sin estar aún en el mundo. Esto se ve ejemplificado cada vez que hay agua en la mente de Shinji, haciendo alusión a la estadía dentro de la placenta. De igual manera, el hecho de estar dentro del EVA en el líquido LCL es como estar dentro de la madre con el líquido amniótico. El alumbramiento en la serie es manejado como un reflejo, exactamente el que está en el opening, y la relación con la madre como una gota cayendo en agua. Cabe mencionar que los últimos 2 capítulos son un desarrollo de cómo los personajes se encuentran a sí mismos y aceptan aquello que les duele, siendo el último y más tardado Shinji, dando la explicación a por qué los personajes aplauden al final del capítulo 26, pues Shinji ha llegado al insight. El insight es el término utilizado en la psicología y el psicoanálisis en el que el paciente logra acertar un razonamiento y encuentra la verdad en sí mismo. De forma general, algunos teorizan que el líbido, aquella energía salida del eros, se representa en los escudos AT, puesto que su función es proteger, aunque igual se puede interpretar como si fueran mecanismos de defensa. En la escena final de The End of Evangelion podemos ver un lago de LSL, o lo opuesto al líbido, que sería el destrudo. El destrudo es la energía del Thanatos, lo que nos lleva a pensar en la pulsión de muerte y destrucción de Sile y Gendo por querer volver a lo esencial, destruyendo todo, incluso los escudos AT para ser uno solo. Otra referencia a la psicología se encuentra en el soundtrack, ya que algunas pistas llevan por nombre ansiedad por separación, depresión, dependencia infantil, todos trastornos mentales, así como el principio de placer, concepto creado por Sigmund Freud. Sutilmente también hay referencias a Søren Kierkegaard, filósofo que fue la base para las teorías del psicoanálisis en las que podemos encontrar una de sus aportaciones, la libertad, ya que, según él, el único acto libre del ser humano es el suicidio, ya que éste decide cómo, cuándo y a qué hora desea morir. Por otro lado, en su libro La enfermedad mortal, se habla de la muerte mental que es peor que la física, ya que la primera conlleva desesperación. El capítulo 15, curiosamente, lleva por nombre La enfermedad mortal, mismo donde Shinji acepta que huye de todo aquello que le hace sentir mal por desesperación. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, ya que estaré publicando ahí los lives y otros proyectos con los que estoy trabajando. Sígueme en TikTok, donde subo contenido todos los días. Y visita mi página que está en la descripción, ahí podrás encontrar algunos recursos y artículos que te podrían interesar. Si te gustaría volverte patrocinador de este canal, te dejo en la descripción un enlace donde podrás apoyarme directamente. Yo soy Proyecto Gato Negro y nos vemos en el siguiente video.